En esta presentación vamos a explicar las reacciones que presentan los alquenos. Como característica general, vamos a decir que los alquenos experimentan reacciones de adición electrofílica y eso sucede debido a la presencia de la doble ligadura pi que está constituida por una nube de electrones. Lo que sucede es lo siguiente: cuando el alqueno se pone en presencia de una sustancia que puede tener un electrófilo, es decir, una sustancia buscadora de electrones, lo cual quiere decir que tiene una carga positiva, ese electrófilo es el que va a atacar a esa ligadura pi, a esa nube de electrones, y en ese primer paso es en el cual se forma el carbocatión positivo, es decir, la carga positiva que tenía el electrófilo se queda en el carbono contigua donde se unió el electrófilo I en este caso. Finalmente, la otra parte de la molécula negativa se une al carbono con la carga positiva y se obtiene lo que se conoce como el nombre de producto de adición. Seguidamente vamos a hacer un pequeño resumen de las reacciones que vamos a ver. Adición de halógeno, adición de halogenuros de hidrógeno. En ese caso vamos a ver la regla de Markovnikov y un caso especial que significa la adición de bromuro de hidrógeno con presencia de peróxidos, que implica un mecanismo particular. Luego la adición de ácido sulfúrico, adición de agua, alquilación, reacción muy importante para la obtención del isoctano, hidrogenación catalítica, oxidación, ozonólisis y por último polimerización. Comencemos por la adición de halógeno. Es importante señalar que el cloro y el bromo se adicionan fácilmente a los alquenos. La reacción se efectúa a temperatura ambiente utilizando tetracloruro de carbono como solvente. En este caso hemos puesto el siguiente ejemplo. Tengamos propeno, en el caso de cloro 2, se adiciona un halógeno en cada uno de los átomos de carbono que constituían el doble enlace. En esta reacción es importante indicar que el yodo no reacciona y que en el caso de la adición de bromo es muy útil para detectar la presencia de dobles enlaces, aunque no es exclusiva del caso de los alquenos, y es una reacción muy interesante porque el bromo 2 tiene un color rojizo muy particular y cuando se adiciona al doble enlace pierde la característica del bromo 2, es decir, queda incoloro y entonces eso nos demuestra en la práctica la existencia del doble enlace. Veamos ahora la adición de halogenuros de hidrógeno. En este caso, tal cual como lo vimos en la presentación general de estas reacciones, el halogenuro de hidrógeno tiene dos partes en las cuales se divide la molécula, el protón positivo y el halógeno negativo que se queda con el par de electrones de la unión. Entonces, en el primer paso, lo que sucede es que el protón positivo, es decir, el electrófilo, es el que ataca el doble enlace pi, se une a uno de los carbonos del doble enlace y forma el carbocatión en el carbono de al lado. Como segundo paso, el nucleófilo, es decir, la parte negativa de la molécula, se va a unir al carbono positivo, es decir, al carbocatión, para poder formar el halogenuro de alquilo que estábamos buscando. Veamos ahora un ejemplo. En este caso tenemos el propeno reaccionando con cloruro de hidrógeno. Como ya habíamos explicado, la reacción comienza cuando el electrófilo se adiciona a uno de los dos carbonos del doble enlace. En este caso, como vemos, hay dos posibilidades.
El hidrógeno positivo podría adicionarse en el carbono primario, formar un carbocatión secundario y en ese caso se obtendría el 2-cloropropano que vemos aquí. Si el protón positivo electrófilo se une al carbono secundario, el carbocatión que se forma es primario y el cloro se termina uniendo a ese carbono primario. Aquí están dibujadas las dos posibilidades, o el 1-cloropropano o el 2-cloropropano. Si ustedes se fijan, la prioridad la va a tener el 2-cloropropano simplemente porque en este carbono secundario se ha formado el carbocatión y él es más estable que el que se formaría en caso del 1-cloropropano. De manera que este es el compuesto preferido. Para poder determinar la orientación en una reacción de adición de alquenos, tenemos que tener en cuenta la regla de Markovnikov. Esa regla expresa lo siguiente: la adición electrofílica a un doble enlace carbono-carbono implica la formación intermedia del carbocatión más estable. Justamente esto es lo que nos explica la formación prioritaria o en mayor cantidad del 2-cloropropano respecto del 1-cloropropano que vimos en el ejemplo anterior. En el gráfico se puede observar perfectamente la diferencia de energía de activación necesaria para generar un carbocatión primario o uno secundario. Veamos cómo es esto. Tenemos aquí escrito el propeno y la sustancia que se va a adicionar. En el primer paso dijimos que reacciona el electrófilo uniéndose a uno de los dos átomos de carbono y como vemos existen dos opciones. Si nosotros miramos el gráfico hacia la izquierda, vemos que aquí está marcada la energía de activación en el caso que el electrófilo se una a este carbono y se forme un carbocatión primario. Si observamos el mismo gráfico hacia la derecha, también vemos marcada la energía de activación necesaria para que el electrófilo se una al otro carbono del doble enlace y en ese caso se forme el carbocatión secundario. Está claro que esta última opción requiere mucha menor energía, es por eso que decimos que el carbocatión secundario es más estable que el primario. En caso que hubiera posibilidad de formarse un carbocatión terciario, incluso sería menor la energía aún. Otra manera un poco más sencilla de indicar la regla de Markovnikov podría ser esta: decir que el hidrógeno del electrófilo que vamos a usar en la reacción de adición se une al carbono del doble enlace que tiene más hidrógeno. Es decir, veamos en este ejemplo que tenemos el 2-metil-2-buteno con un carbono del doble enlace que está doblemente sustituido y uno que todavía tiene un hidrógeno marcado en rojo. Cuando actúa con cloruro de hidrógeno, el hidrógeno se dirige al carbono que tiene más hidrógeno, es decir, al que estaba marcado con rojo, y obviamente el cloro al otro carbono. Fíjense que en este caso el hidrógeno rojo unido a este carbono daría lugar a un carbocatión terciario en el lugar donde está el cloro indicado con color verde. De esta forma podemos obtener el 2-cloro-2-metilbutano. Habrán notado en el ejemplo anterior que la cantidad de producto que se forma depende de la estabilidad del carbocatión, por lo tanto, es bastante difícil obtener halogenuros de alquilo primarios. Para el caso de que se necesite un halogenuro de alquilo primario, existe esta reacción especial de adición de bromuro de hidrógeno con presencia de peróxidos
en la cual el mecanismo es por radicales libres. Veamos cómo sucede esto. Primero vamos a aclarar que los peróxidos son sustancias que tienen un oxígeno extra en su molécula. Uno muy conocido por nosotros es el peróxido de hidrógeno, más conocido como agua oxigenada. Pero vayamos al mecanismo. El primer paso constituye la iniciación, como ya habíamos recordado en alcanos, en los mecanismos por radicales libres. El primer paso justamente es la formación de los radicales libres. Entonces, la molécula de peróxido se divide en dos y se forma en este caso dos radicales libres alcoxi. Ese radical libre alcoxi reacciona con la molécula de bromuro de hidrógeno, forma una molécula de alcohol y por último un radical libre bromo, que es el que va a iniciar y a propagar la reacción. Una vez que hemos formado el radical libre bromo, vamos a hacer justamente la halogenación. Entonces, tenemos en este caso el 1-buteno con la presencia del radical libre bromo. El bromo se une al carbono primario, en este caso del doble enlace, y forma un radical libre secundario, en este caso, que es más estable que el primario. Por eso lo deja entrar al radical libre bromo al carbono primario. Finalmente, la molécula halogenada, con ese radical libre en el carbono secundario, recibe un hidrógeno de otra molécula de bromuro de hidrógeno, completa así la saturación y termina formando en este caso el 1-bromobutano, pero lo más importante es que también se genera un radical libre bromo que luego vuelve a comenzar con la reacción, por eso existe esta etapa de propagación. Veamos ahora la adición de ácido sulfúrico. Esta adición se realiza también por el mecanismo de carbocatión, es decir, en dos pasos, y también sigue la regla de Markovnikov, es decir, se va a producir el producto Markovnikov. En este caso, hemos planteado como ejemplo el propeno. Fíjense cómo se forma el electrófilo en el caso de la molécula de ácido sulfúrico, es decir, un protón de los dos que tiene el ácido va a ser el electrófilo. Ese protón justamente va a buscar en este caso el carbono primario del doble enlace para poder generar en el carbono secundario el carbocatión más estable. De esa forma va a quedar formado el compuesto sulfonado. Otro ejemplo lo tenemos en este caso con el 2-metil-2-buteno, que en presencia de ácido sulfúrico forma el compuesto sulfonado en el carbono, en este caso va a dar un carbocatión terciario, ¿sí? Y entonces eso da como resultado finalmente el producto sulfonado. Es interesante, ya lo vamos a ver más adelante, que si al producto sulfonado lo hidrolizamos en caliente, lo que podemos obtener son alcoholes. Bien, la adición de agua implica también un mecanismo por carbocatión y nos permite la obtención de alcoholes. En este caso, la obtención de alcoholes la podemos generar de dos maneras. A partir de un compuesto sulfonado, como vimos en la placa anterior, hidrolizando en caliente, obtenemos el alcohol. Fíjense que el alcohol conserva la posición del grupo sulfonado. Eso es importante. O podemos hacer directamente la adición de agua, pero lo que sí es muy importante considerar es que esta debe ser hecha sí o sí en medio ácido, porque el medio ácido es el que va a permitir abrir la doble ligadura. De esa forma, el protón ingresa, en este caso, en el carbono primario para generar el carbocatión en el carbono secundario y finalmente en este carbocatión ingresa el oxidrilo del agua y se forma el alcohol. La alquilación
o también conocida como adición de alcanos a los alquenos, es muy útil industrialmente para producir el 2,2,4-trimetilpentano, más conocido como isoctano, que es una sustancia que mejora notablemente el octanaje de las naftas. En este caso, el ejemplo propuesto tiene el 2-propeno como alqueno, que está colocado en negro, y el 2-metilpropano en rojo para que ustedes vean la diferencia entre una y otra sustancia. Si ustedes se fijan, el alcano se termina uniendo al alqueno, abriendo el doble enlace, ¿sí? Y este hidrógeno del alcano se agrega a este carbono, que es el que formaría el carbocatión. Ahora vamos a desarrollar un poquito más el mecanismo, pero también se hace a partir de carbocatión. Veamos el mecanismo de la alquilación. En este caso, tenemos como producto el 2-metilpropeno y comenzamos con el medio ácido, lo cual hace que al unirse el protón en el carbono primario nos permita generar el carbocatión terciario. Luego ese carbocatión terciario va a reaccionar con otra molécula de alqueno y fíjense, interesante aquí, el carbocatión azul generado se une en este carbono de la doble ligadura para permitir obtener un carbocatión terciario que está dibujado aquí. El paso siguiente, este compuesto generando este carbocatión reacciona con la molécula del alcano, le saca un hidrógeno para completar el producto final. Ahora fíjense, no cualquier hidrógeno, sino le saca el hidrógeno terciario, que es aquel que tiene menor energía de enlace, de manera que es más fácil de sacar. Esto provoca que se termine generando otro carbocatión que vuelve a comenzar aquí de nuevo la reacción de alquilación. Bien, veamos ahora la hidrogenación catalítica. Es un proceso muy importante y la presencia del catalizador lo que produce es poder reducir la energía de activación necesaria para poder introducir los átomos de hidrógeno en la doble ligadura de los alquenos. Esta es una reacción muy exotérmica y al calor liberado se lo conoce como delta H de hidrogenación o entalpía de hidrogenación y tiene un valor aproximado de 30 kilocalorías por mol por cada doble enlace carbono-carbono. El catalizador en este caso puede ser platino, paladio o níquel finamente dividido. Las reacciones de oxidación de los alquenos provocan la ruptura del doble enlace carbono-carbono y se pueden producir de dos maneras. En medio ácido y en caliente, estos tres primeros casos, o en medio básico con permanganato de potasio. El permanganato de potasio es un oxidante muy fuerte y más aún si se trabaja en medio ácido y en caliente. Observemos los ejemplos. Están marcados los carbonos del doble enlace con dos colores diferentes para que ustedes vean lo que sucede. En este ejemplo en particular, uno de los carbonos del doble enlace es un carbono terminal que está unido a dos hidrógenos. Cuando se trata con permanganato de potasio en medio ácido y en caliente, se rompe el doble enlace y la primer parte de la molécula forma, en este caso, un ácido carboxílico, es decir, se oxida hasta su máxima expresión. Los ácidos carboxílicos son los compuestos más oxigenados de la química orgánica. Y el otro carbono que tenía dos hidrógenos, es decir, este carbono terminal, forma ácido carbónico que muy rápidamente se descompone en dióxido de carbono gaseoso y agua.
Ahora, en el caso de que tengamos el doble enlace interno y ambos carbonos igualmente saturados o igualmente sustituidos, fíjense que están pintados los dos del mismo color porque los dos tienen unido un grupo y un hidrógeno. No interesa que los grupos sean iguales, pero sí interesa que los carbonos tengan un grupo y un hidrógeno de igual forma. Cuando realizamos la reacción de oxidación en medio ácido en caliente y se rompe ese doble enlace, lo que se forman son 2 moles de ácidos carboxílicos. En este caso y en este ejemplo en particular, son 2 moles del mismo ácido carboxílico, porque si ustedes observan, la molécula es totalmente simétrica. Si la molécula hubiera tenido otros grupos diferentes en alguno de los carbonos, bueno, hubieran sido 2 moléculas de ácidos diferentes. Lo importante es que se generan ácidos carboxílicos. Y el último ejemplo sería el caso de que uno de los carbonos del doble enlace no tuviera hidrógeno, como es este que está pintado en azul, y el otro carbono sí tuviera hidrógeno. Ya vimos qué es lo que sucede en los carbonos que tienen hidrógeno, el rojo. Forma ácidos carboxílicos cuando se rompe el doble enlace. En cambio, el carbono que no tiene hidrógeno, como en este caso el azul, al romperse el doble enlace y entrar el oxígeno, lo máximo oxidado que puede formar es una cetona, como está indicado en el ejemplo. Para terminar, en el caso de que la oxidación no sea tan violenta, es decir, se utilice permanganato de potasio, pero en medio básico, en lugar de generarse compuestos muy oxidados como fueron las cetonas y los ácidos, lo que generamos son dioles, es decir, que en ambos carbonos del doble enlace se producen 2 oxidrilos, con lo cual se llaman dioles. Veamos ahora la reacción conocida como ozonólisis, en este caso reductiva. También pareciera ser una oxidación, es decir, en esta reacción se corta el doble enlace carbono-carbono y esto permite obtener a partir del alqueno 2 moléculas más pequeñas. Esta reacción se realiza en 2 etapas y vamos a ver el detalle en cada una. En la primera etapa reacciona el ozono con el alqueno y se forma este compuesto de adición conocido como ozónido. El ozónido es un compuesto que no se puede aislar, es muy inestable y explosivo, de manera que la reacción prosigue en la segunda etapa, donde se produce la hidrólisis del ozónido, y ahí es donde se obtienen las 2 moléculas. Esta hidrólisis se produce, en este caso, como es ozonólisis reductiva, en presencia de un reductor, indicado en este caso con el zinc. Veamos unos ejemplos para entender cómo funciona la ozonólisis reductiva. Comenzamos con el 2-penteno. Dijimos que la ozonólisis provoca la ruptura del doble enlace, la formación intermedia del ozónido, que no está escrito en este caso, y la formación de 2 moléculas más pequeñas. Fíjense, cuando yo rompo el doble enlace en el caso del 2-penteno, la primer parte de la molécula queda unida al oxígeno en esta molécula que se llama aldehído, en este caso etanal. La otra parte de la molécula también tiene un doble enlace al oxígeno y también ha formado un aldehído diferente llamado propanal. Es decir, cortamos el doble enlace en el caso de que ambos carbonos tengan la presencia de un hidrógeno, lo que forman en este caso son aldehídos y no ácidos como en las reacciones anteriores, debido a que la ozonólisis la estamos planteando de manera reductiva.
Sigamos con otro ejemplo. En el caso del 2-buteno, al ser la molécula simétrica y reaccionar con el ozono, genera dos moléculas iguales de aldehído, en este caso etanal. Y por último, en el último ejemplo, el 2-metil-2-buteno, fíjense que uno de los carbonos del doble enlace no tiene hidrógeno, el otro sí tiene hidrógeno, y entonces cuando reacciona con el ozono, forma una cetona, en el caso del carbono del doble enlace que no tenía hidrógeno, y con el otro carbono un aldehído, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Es interesante indicar que esta reacción de ozonólisis es importante cuando uno quiere reconocer estructura. Es decir, si nos dieran a nosotros como dato, como ejemplo, los dos productos finales y pudiéramos ir al revés, podemos reconstituir el alqueno que le dio origen a estas dos sustancias por ozonólisis. Entonces eso nos permite reconocer la estructura inicial. Para terminar, vamos a hablar un poquito de polimerización, esta reacción muy importante que da lugar a productos muy importantes. Por ejemplo, en el primer caso hemos planteado el cloruro de vinilo, que sería el monómero, que luego de polimerizarse produce el policloruro de vinilo, más conocido por nosotros como PVC, o en el otro ejemplo, el etileno, es decir, el eteno, que una vez que logra su polimerización, constituye el polietileno, que en este caso sería el polímero. El mecanismo de las reacciones de polimerización son por radicales libres y constituyen todo un capítulo especial de polímeros dentro de lo que es el estudio de la química orgánica. Hemos finalizado la clase.